Seguimos en la tertulia de este viernes 30 de agosto de 2024. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Teresa Herrera, Juan Grompone y Alejandro Aval. ¿Cambiamos de tema? Los restos del futbolista Juan Izquierdo, fallecido este martes, fueron velados ayer en la sede del Club Nacional de Fútbol. En el homenaje estuvieron presentes su familia, directivos y jugadores del club y también jugadores del São Paulo brasileño, el rival del partido que se estaba disputando el jueves pasado cuando el futbolista tricolor se desvaneció en la cancha en el estadio Morumbi. Además, fuera de la sede se congregaron cientos de hinchas hasta el punto de que hubo que suspender el tránsito de vehículos por la avenida 8 de octubre. El capitán de Nacional, Diego Polenta, y el presidente del club, Alejandro Balbi, estuvieron entre quienes cargaron el féretro desde el interior del edificio hasta el coche fúnebre, mientras los hinchas y los propios familiares acompañaban con cánticos. La muerte de Juan Izquierdo sacudió al mundo del fútbol y a buena parte de la sociedad uruguaya. Hubo mensajes de apoyo de clubes de todo el planeta. El caso fue tendencia mundial en redes sociales por el impacto de la noticia y generó una enorme cobertura mediática. Pero también despertó algunas preguntas. Muertes de jóvenes de la edad de Izquierdo, 27 años, y también de otras bastante más chicos, se dan todos los días en nuestro país. Muchos asesinados. Bueno, ¿por qué nos impactó tanto esta noticia, la muerte de Juan Izquierdo? ¿Por qué remueve tanto el fallecimiento de alguien como él, mientras que otras muertes quizás pasan más desapercibidas o quedamos más anestesiados? Esa era la pregunta que nos planteaba Teresa, que traía este tema, esta inquietud. Como socióloga, es interesante, a ver, Teresa, tener tu punto de vista y me parece claro que se dio un fenómeno que para vos, como estando en esta disciplina, es interesante de apreciar. A ver, sí, empezás vos. Sobre todo, buen día, Romy. Sobre todo desde el punto de vista de como socióloga también especializada en comunicación, ¿no? Porque yo creo que son las dos variables o las dos disciplinas las que juegan en esto. En primer lugar, quiero decir que, y sobre todo porque Gonzalo tenía algunos reparos sobre tratar este tema, que entiendo, porque yo cuando lo planteé, lo primero que dije es con todo respeto, ¿no? Juan también dice que tenía algún reparo, claro, exacto. Lo primero que quiero decir es mi solidaridad con la familia de Izquierdo, con la gente de Nacional, es decir, eso está fuera de toda discusión. Acá el tema no es el dolor que produce una muerte joven, de la forma en que fue, que deja dos criaturas chicas. Todo eso está fuera de toda discusión. Yo lo que creo es que como sociedad tenemos que preguntarnos por qué hay muertes que nos duelen más que otras. Y yo creo que tiene que ver con, justamente por eso apelaba al criterio de la comunicación. Es decir, me parece que el fútbol, que es algo tan arraigado en nuestra cultura, ¿no? En la nuestra y en la de otros países, porque esto ha ocurrido en otros países también. Incluso una colega chilena que tuve viendo ayer en un seminario de ONU Mujeres dijo, bueno, esto pasa además porque en la sociedad patriarcal el fútbol es muy importante. Es una mirada, no sé si la comparto totalmente, pero es una mirada. Yo lo que sí creo es que, o por lo menos lo que me llevó a reflexionar, es pensar que nosotros tenemos muertes todos los días. Muertes injustas en el sentido de la edad, toda muerte violenta es injusta además, ¿no? Sin duda alguna. Y entonces, muertes de gente joven, muertes de mujeres víctimas de femicidio, los gurises víctimas de la violencia vicaria y las gurisas, otros gurises que nos han conmovido en una boca una boca de pasta base, asesinados. Es decir, tenemos de lo más variopinto del dolor humano. Sin embargo, parecemos como impermeables a diario a ese tipo de muertes. Y aparece una muerte como esta, donde se entiende desde el punto de vista comunicacional. Para la gente, para las personas, Juan Izquierdo era muy importante, era una persona que estaba todos los días
estaban pendientes de él, entraba a su casa todos los días, por decirlo de alguna manera, se identificaban, la identificación que significa para los gurises el jugador de fútbol como posibilidad de salida, un jugador de fútbol como este además que era un gurí por lo que uno ha leído, con mucha trayectoria educativa también, o sea, un gurí con una serie de características personales que lo hacían aún más ejemplo, digamos, de vida. Pero me parece que nos tenemos que preguntar si en nuestro país y en nuestra sociedad hay muertos de primera y muertos de segunda. A ver, los demás, ¿cómo lo ven? Ayer cuando planteábamos en el arranque del programa este tema, había muchos comentarios de los oyentes que estaban impactados por esto, por la repercusión que había tenido, entre otras cosas, la noticia, porque decían que conviviendo con jóvenes en sus casas incluso, había quienes lo estaban sintiendo como un familiar directo, digamos, ¿no? Como lo que uno sufre en un duelo de un familiar directo. Y eso era impactante, ¿no? De cómo se estaba viviendo, ¿no? Lo que pasa que también tenemos que tener presente que bueno, las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento fueron precedidas por una imagen de televisión que nos mostraba a Izquierdo cayéndose en el medio de la cancha en un partido importantísimo de fútbol que lo veíamos todos. Entonces, bueno, ya, en un partido internacional, además, sí, porque también impacta lo que significó en Brasil, ¿no? Claro, era un partido de los partidos importantes a nivel internacional, televisado por muchísimas emisoras de televisión, transmitido por todos los medios, y se lo veía caer a Izquierdo, y bueno, eso impactó muchísimo, naturalmente, ¿no, verdad? Seguido por la entrada de la ambulancia y enseguida las noticias de que, bueno, que estaba muy mal, ¿no, verdad? Eso, aunado a lo que decía Teresa, un muchacho de 27 años con 2 hijos, una esposa y uno de los hijos de 8 días que creo que ni lo llegó a conocer. Porque todo eso, bueno, es un pacto muy especial, ¿no? Perdón la acotación, 2 hijas. Bueno, las hijas son hijos, sé que para mí va lo mismo, pero... Las hijas son hijas, los hijos son hijos. Las hijas, según el lenguaje castellano, son hijos. Está bien que le quieras precisar, pero en realidad no vamos a discutir eso ahora, Teresa. Ahora, hay otro tipo de muertes que a mí también me por supuesto que merecerían que tomáramos conciencia de ellos, ¿no? Sobre todo la muerte de gente que no tiene nada que ver con nada y que cae de repente, no fruto de una venganza por algo que lo precedió, sino nada más que por una triste casualidad, como ha sucedido en los últimos tiempos, de una manera relativamente reiterada, y sin embargo la noticia a veces casi pasa desapercibida en el montón. Cuestiones que quizás deberían ayudarnos a reflexionar más sobre la violencia. A propósito de esto, de todas maneras, una de las cosas que a mí me preocupa son los 11.000 vidas de seres de nuestra especie humana que mueren todos los años, según el diario. Lo he leído hoy, esa es la cifra. Son 1.898 abortos, ¿verdad? Abortos dentro del régimen de la ley, ¿verdad? Y uno dice, bueno, son, en fin, multiplicado eso en definitiva da una cantidad fenomenal. Da que en 10 años tenemos 100.000 personas, o por lo menos seres de la especie humana que han sido abortados dentro del sistema de la ley. Uno dice, ¿eso se puede evitar? Bueno, por supuesto que hay muchas cosas para discutir cuando se habla de esto, no tengo ninguna duda, y no se trata de cuestiones morales, se trata de cuestiones solo de cuestiones morales, se trata de muchas cuestiones, pero son muertes también, y son terroríficas. Las cifras, pero, imagínense, 100.000 ¿por qué traes lo del aborto acá a este tema? Lo traigo porque también es algo que estremece con la supresión de una, llamémosle por algunos, posible vida humana o directamente una vida humana para otros, pero sin duda lo es, ¿no? Y es una cosa que no parece estremecer demasiado y sin embargo debería estremecernos, ¿no? No quiero hablar ni de implicancias morales porque eso puede ser discutibles. Hablo de un hecho constatable. Son desapariciones de
vidas de especies humanas, de seres de especies humanas, porque un ser es, podrá decirse si es un ser humano completo o no, pero es un ser humano. Pero, y mueren, y claro, uno podrá decir, igual y tendría que haber ocurrido, eso es mejor, se podrá discutir todo eso, pero ocurre. Y por supuesto que lo que decía antes, ¿cuánta gente fallece? Jóvenes, madres solas, incluso ancianos, a raíz de los hechos violentos que parecen repetirse cotidianamente en nuestro país y seguramente en otros países, pero por lo menos los que vivimos en nuestro país. ¿Nos estremecen? Bueno, casi que uno se termina acostumbrando. Eso es horrible, ¿no? Que es realmente horrible. Por ahí decían que cuando ocurrían hechos muy notorios de esta naturaleza, sobre todo cuando implicaban a gente que, como fallecidos, gente que no tenía nada que ver con los hechos violentos en sí mismos, sino que eran frutos accidentales de eso. Las autoridades de gobierno deberían ir al velorio, deberían poner énfasis en lo absurdo de lo que había ocurrido, etcétera. Es verdad, estoy de acuerdo, debería ser así. A ver, Juan y Gonzalo, que no querían, bajo protesta, están tratando el tema. Bien. A ver. ¿Qué muertes nos conmueven? ¿Por qué unas sí y otras o no? Eso es el título que llegó de esta porción de la tertulia. Sobre este tema no tengo opinión formada. Y si la tuviese sería una opinión subjetiva y que no creo que no le interesaría a la audiencia. Así que esto es todo lo que tengo que decir. Gonzalo. Sí, yo francamente hubiera querido evitar hablar de este tema, porque justamente tenía miedo de que termináramos hablando de cosas que no tienen muy poco que ver con lo que sucedió. Estuve haciendo unos cálculos y según mis cálculos de la población mundial mueren más o menos unas 10.000 personas en el mundo por hora. Es decir, que mientras estamos en la tertulia murieron 10.000 personas en el mundo. ¿Por qué nos ocupamos de una y no de otras? ¿Por qué alguna llama la atención? Y bueno, en este caso, efectivamente, debe haber sido porque eso sucedió en la televisión, estaba todo el mundo mirando un partido de fútbol, vio que un muchacho que está practicando un deporte saludable, entonces cae al piso y queda fulminado. Sí, llama la atención, la gente comenta, no podemos comentar las 10.000 muertes que suceden cada hora. Se comentó esta, el muchacho todavía no está enterrado. Va para él y tomo bien lo que dice Teresa, de que esto ha dicho, y estoy seguro que ella lo dice así, y Alejandro también, con el mayor respeto. Pero a mí, yo no quiero estar hablando de esto hoy ni comparándolo con nada. Y mucho menos porque como me temía empezaban a salir temas como que si es una sociedad patriarcal o si el fútbol, las mujeres juegan al fútbol maravillosamente bien, a mí me encanta ver el fútbol femenino, juegan divinamente bien. Lo del aborto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces justamente por eso yo prefería evitar este tema. A ver, Teresa, dale, que estás pidiendo la palabra, dale. No sé. Bueno, yo en realidad lamento mucho que para Juan y para Gonzalo no sea convocante este tema. Yo, bueno, en realidad cuando vemos un hecho de la realidad que nos interpela, que a mí yo me sentí interpelada, la verdad, por toda esta situación. Insisto, creo que es un emergente. Preguntémonos como sociedad qué nos pasa con la muerte. Hay algún oyente que me está escribiendo, que creo que está escribiendo también a la tertulia, y que está diciendo que habría que ver también si esto no es como una especie de válvula de escape para tantas muertes que estamos viviendo todos los días, ¿no? Como que está puesto ahí es otra hipótesis. Yo lo que quería, sobre todo en esta tertulia de los viernes, es una reflexión conjunta acerca de qué nos está, a partir de este emergente, pero qué nos está pasando con las muertes de la gente. Si estamos anestesiados, anestesiadas, si en realidad hay algunas muertes que sí nos afectan. Claro, por supuesto, el tema de cercanía, sin duda que para mí es más importante la muerte de alguien cercano que de alguien lejano. Y es muy probable, por lo que yo decía antes, el tema de las identificaciones, el tema de considerar
a los jugadores de fútbol como parte de algo que uno quiere ser y como que lo identifica y sabe cómo se llama y sabe su vida y conoce qué es lo que le pasa y todo lo demás, bueno, obviamente que eso genera una mayor cercanía y por lo tanto una mayor preocupación y una mayor tristeza a partir de su deceso. Pero me parece que es una cosa que tenemos que conversar como sociedad, ¿no? Digo, porque a mí me preocupa mucho esto de que todos los días se están matando gente en el país y parece que ya nos estamos, como dijo Alejandro, acostumbrando, ¿no? Y eso creo que es complicado como sociedad. Sabés que entre la audiencia está como Perdón. dividido el tema entre quienes tienen la postura más de Juan y de Gonzalo y quienes dicen, por ejemplo, como en este caso, Marina dice: gracias, Teresa, por traer el tema. Yo me pregunté lo mismo, con todo respeto por este dolor. Agradezco porque es difícil comentar esto con el resto de las personas que disfrutan el fútbol, plantea. Pero está, efectivamente, hay muchos que se preguntaron, no tenemos respuesta, quizás no exista, y quienes dicen, pero que valía la pena la reflexión, entendían, sobre el tema, sobre todo porque generó algo muy fuerte, como un gran dolor colectivo, a un nivel de mucha gente que no conocía a el jugador, a Izquierdo, pero que lo vivió de forma muy muy sentida, ¿no? Que no conocía, quiero decir, hasta públicamente, ¿no? Es Claro. un fenómeno Claro. que... No, es que, a ver, a mí me parece que es una falsa contradicción plantear, no, estoy cuestionando el dolor colectivo. No estoy cuestionando eso. Yo lo que estoy cuestionando No, es que no nadie dijo eso, Teresa, por no, favor. no, que tengamos dolor colectivo por las otras muertes también, que pensemos que en Uruguay se está muriendo, sobre todo están matando, se está muriendo violentamente mucha gente. Y eso no nos duele. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Romina, y no me voy a poner en la polémica, pero no puedo evitarlo por alusión. A mí me estremecía la muerte de las mujeres por aborto mal hecho. ¿Tá? Es todo lo que voy a decir.